Buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa para la presentación del segundo Plan Provincial de Accesibilidad y evaluación de resultados del primer plan. Intervienen Francisco José Farrona Navas, diputado del Área de Fomento; Jesús Gumiel Barragán, presidente de APAMEX; Sebastián González, gerente de Plena Inclusión; José Carlos Cobos Godoy, director del Área de Fomento. A continuación, veremos un vídeo de presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, después de tanta emoción, de la emoción que se ha vivido y se ha palpado después de la entrega de premios del concurso de fotografía, mi intervención va a girar en torno a una evaluación, la evaluación de resultados del primer Plan Provincial de Accesibilidad que se gestó en el año anterior, en la anualidad 2021. Como digo, va a resultar difícil por todas esas emociones que hemos vivido hace un rato. Bien, en primer lugar, creo que resulta obligado, y aunque sea reiterativo, agradecer la labor de ayuda que nos ha prestado Jesús Gumiel, que se ha convertido en un auténtico aliado, como se ha comentado, en la configuración de este primer plan provincial de accesibilidad, y a la que se ha sumado en este segundo plan Sebastián González, de Plena Inclusión, y el resto de asociaciones del sector. Bien, el hecho de sentarnos aquí hoy y evaluar los resultados pues tiene como principal objetivo o está basado en el compromiso que en cierto modo tiene esta institución en relación al diseño de las políticas públicas. A lo que me refiero es que el diseño de las políticas públicas tiene que estar presidido por una evaluación de los resultados que nos permite ser transparentes en lo que se refiere a la presentación de los resultados a la ciudadanía, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, nos permite saber en lo que hemos acertado y en lo que hemos errado para confeccionar sucesivos planes provinciales como este segundo que se va a presentar a continuación. Bien,
Permitidme unas primeras notas en relación a cómo se elaboró o cómo se diseñó este primer Plan Provincial de Accesibilidad el año pasado. En primer lugar, me gustaría resaltar el cambio de dinámica en relación a la estructura del plan, en el sentido de que se pasó de un plan que podía girar en torno a varias actuaciones muy importantes a nivel económico en una serie de municipios a un plan de un espectro universal. Es decir, se apostó en este primer plan provincial por un diseño en el cual se afectase a todos y cada uno de los municipios de la provincia. Por tanto, esa fue una característica primordial en el diseño de esa política pública de este primer plan provincial de accesibilidad. En segundo lugar, como se ha comentado, hubo un proceso muy intenso de escucha activa, de consenso con todas las asociaciones del colectivo y colectivos implicados y, sobre todo, como digo, en esta persona que ha sido clave en el diseño y el desarrollo del plan, que es Jesús Humiel. En tercer lugar, me gustaría reseñar también el impacto económico que tuvo el plan, un impacto económico muy importante. Es decir, la Diputación Provincial de Badajoz no ha escatimado esfuerzos económicos, no ha escatimado recursos presupuestarios para dotar a ese primer plan de la consignación presupuestaria necesaria. Lo hizo en el momento que se elaboró el presupuesto del año 2021, dotando con 800.000 euros a ese plan provincial, pero es que además, en una modificación presupuestaria que se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos del espectro del pleno provincial, se incorporó 300.000 euros, lo cual dio un resultante de 1.100.000 euros a ese primer plan provincial. En cuarto lugar, me gustaría también resaltar el novedoso procedimiento administrativo que se llevó a efecto para implementar este primer plan provincial. A lo que me refiero es que se apostó por una concurrencia de carácter no competitivo, con unas subvenciones en especie, y en paralelo se llevó a efecto un acuerdo marco, de tal modo que los ayuntamientos no han tenido que hacer nada. Los ayuntamientos han recibido esos elementos accesibles sin necesidad de arbitrar o incoar ningún procedimiento administrativo. Con lo cual, me parece que esta característica es una característica reseñable. Y luego, ya por último, con carácter preliminar, reconocer también el carácter multisectorial que tuvo este primer plan provincial. Se introdujeron 3 elementos accesibles que abarcaron a distintos sectores. En primer lugar, columpios accesibles que afectaron a la infancia, a todo lo que es el colectivo de los niños con poca edad. En segundo lugar, bucles magnéticos que afectaron fundamentalmente y evidentemente a la cultura y a los edificios administrativos. Y en tercer lugar, las grúas y plataformas de piscina. Bien, y ya por último, también muy importante, se afectó, o esta política pública afectó transversalmente a múltiples objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente el número 10 de reducción de las desigualdades. De forma muy rápida, en cuanto a la evaluación de los resultados, lo primero que me gustaría mencionar es el elevado nivel de ejecución que presenta el plan. A fecha actual, a fecha del día de hoy, debo decir que se han instalado 71 grúas hidráulicas en las piscinas, con lo cual se ha ejecutado el 100% de ese grupo de elementos accesibles. Se han instalado los 59 bucles magnéticos que incorporó este primer plan provincial, por lo cual también podemos hablar de una plena ejecución en cuanto a este sector de elementos accesibles. Y por último, en cuanto a los columpios, que es cierto que generan un proceso más complejo en cuanto a su instalación, debo decir que nos encontramos en un 40%, se han instalado ya 49 columpios por toda la provincia, de 224 que se derivaron de la convocatoria. La previsión que tiene el área de fomento en este sentido sería que antes del 31 de mayo se ejecutará el 100% de este primer plan provincial. También me gustaría recalcar el efecto que ha producido el plan a nivel económico, que siempre hay que tener atención a esta cuestión. El efecto directo, evidentemente, sería ese 1.100.000 euros que se produce como consecuencia de esa inversión, pero tampoco debemos de obviar el efecto indirecto e inducido que ha tenido el plan provincial. Me refiero al movimiento económico que se ha producido en la afectación a sectores intermedios y luego la afección que ha habido al consumo. En ese sentido, comentar que, de acuerdo a un estudio científico que se ha realizado por parte del área, con la colaboración de la Universidad de Extremadura, el efecto indirecto de este primer plan provincial ha sido 500.000 euros y el efecto inducido 100.000 euros. Por tanto, el efecto que ha tenido en la economía provincial este primer plan provincial ha sido de 1.700.000 euros. Y por último, me gustaría terminar con dos consideraciones que también
entendemos que son de interés. En lo relativo a la distribución geográfica y poblacional, debo reseñar que el primer Plan Provincial de Accesibilidad ha afectado, o proporcionalmente, ha afectado a municipios entre 1 a 5.000 habitantes. En otras palabras, el 92% del plan se ha desarrollado en municipios de una población menor a 5.000 habitantes, lo cual habla muy bien de este plan en el sentido de llevar a efecto uno de los principales objetivos que tiene la Diputación Provincial, que no es otro que ayudar a los municipios que tienen menores recursos y menor población. De otra parte, también, en cuanto a lo que se refiere a la inversión media por habitante, este plan provincial ha supuesto un 3,2 euros por habitante de la provincia, si bien para los municipios de menos de 1.500 habitantes esta media se elevaría a 10,22. Pero si estos datos son importantes, terminaría haciendo referencia a el impacto que este primer plan provincial ha tenido en el colectivo, es decir, cómo se ha afectado a las personas con discapacidad. Actualmente en Extremadura, según las cifras que nos ha suministrado APAMEX, existen en torno a 88.000 personas con discapacidad acreditadas por los distintos CADEX. El 66% están en la provincia de Badajoz, lo cual resultaría en 58.000 personas con discapacidad. Pues bien, este primer Plan Provincial de Accesibilidad ha supuesto la inversión de 19 euros por cada una de esas personas con discapacidad, a lo cual, evidentemente, habría que sumar el efecto que tiene para toda la familia en general en cuanto al beneficio que produce. Con esto terminaría. Estos serían, a grandes rasgos, los principales indicadores que explican la evaluación de resultados del primer plan provincial y que, sin duda, nos generan una gran satisfacción a la Diputación Provincial en sentido general y, en particular, al área de fomento, y una palanca de ilusión para desarrollar una segunda edición de este plan provincial que, a continuación, va a explicar el diputado delegado del área de fomento, Francisco Farrona, al cual cedo la palabra. Gracias por la atención. Sí, buenos días. Bueno, pues como muy bien ha explicado, buenos días, como muy bien ha explicado José Carlos Cobo, el director del área de fomento, debido a la gran aceptación de este primer plan que pusimos el pasado año en marcha desde el área de fomento de la Diputación de Badajoz, viendo los resultados y, lógicamente, mostrando la transparencia que tiene que tener cualquier administración pública para trasladar a la ciudadanía y a la opinión pública los resultados, la corporación decidió incluirlos en los presupuestos de este año 2022 para arrancar con este segundo plan de accesibilidad. Desde luego que a la Diputación de Badajoz la accesibilidad universal constituye uno de los pilares fundamentales para lograr o para garantizar, mejor dicho, los derechos de las personas con discapacidad. Y, lógicamente, desde la política se está para materializar o utilizar los recursos públicos, los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, de la mejor manera posible. Se puede hacer solo o acompañado. Y en este caso, pues, como no podía ser de otra manera, nos hemos apoyado en los colectivos y en las asociaciones que defienden los derechos y, lógicamente, las necesidades e intereses del colectivo de discapacitados, ¿no? En este caso, por un lado, consultamos a todos los ayuntamientos de la provincia, haciéndonos llegar a través de una serie de encuestas las necesidades que tenían en materia de accesibilidad nuestros ayuntamientos, y, por otro lado, con el sector, con aquellos que detectan y viven y sienten de primera mano las necesidades diarias y cotidianas que tienen las personas con discapacidad. Nosotros, al final, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, y entendemos que la mejor manera de embarcar en nuestro barco ese paquete de necesidades y proyectos que pueden depositarse en cada uno de nuestros municipios tenía que ser, ¿no? Como no podía ser de otra manera, tenía que ser a través de una escucha activa, al cual, pues, quiero agradecer hoy a dos colectivos, a dos asociaciones. Por un lado, a Jesús Humiel como presidente de APAME y a Sebastián González como gerente de Plena Inclusión, que nos han ayudado mucho para abrirnos un poquito más los ojos en materia de necesidades en accesibilidad. El plan no trata otra cosa de extender a lo largo y ancho de nuestra provincia y que en cada pueblo haya un ejemplo de acción y materialización
de una infraestructura en materia de accesibilidad, elementos con el fin de ubicarlo en piscinas, en parques infantiles, en aseos, en centros públicos, en inmuebles, en espacios, en instalaciones públicas que, lógicamente, posibilitan a los ciudadanos con alguna discapacidad poder disfrutar en igualdad de condiciones de esos elementos, ¿no? También, lógicamente, luchando contra el fenómeno de la despoblación y alineados, como no podía ser de otra manera, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el objetivo número 3 y número 11. El pasado año, como muy bien ha comentado el director de área, presupuestamos en un principio 800.000 euros, aunque después se amplió hasta 1.100.000 euros. Este año partimos con esta convocatoria con una partida económica de 800.000 euros, donde la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, saldrá publicada en el boletín de la provincia esta convocatoria, donde todos los ayuntamientos podrán decidir de manera autónoma qué tipo de elementos quieren implantar en sus municipios. Y el plan se distribuye en 7 líneas de actuación. El año pasado tuvimos juegos infantiles adaptados, bucles magnéticos y grúas elevadoras en piscinas, y este año no solamente la hemos mantenido, sino también que hemos ampliado con 4 propuestas nuevas, como pueden ser mostradores con pupitres accesibles y con bucles portátiles, dispositivos de llamadas de asistencia en baños y vestuarios para aseos adaptados, un conjunto de señalética identificativa de fácil comprensión para implementar en las piscinas municipales, y también, por último, un conjunto también de señalética identificativa de fácil comprensión a implementar en los espacios públicos de titularidad municipal. Como he dicho antes, la semana que viene saldrá la convocatoria. Todos los ayuntamientos tendrán 15 días naturales para la presentación de solicitudes. Podrán adherirse todos los ayuntamientos, todos los municipios y entidades locales de la provincia, independientemente del tamaño que tengan. En este caso, al igual que el pasado año, queremos abrir el abanico a todas las poblaciones, no solamente a las menores de 20.000 habitantes, y las solicitudes se tramitarán a través de cualquier sistema a través del SIR o cualquier vía de medio electrónico de entrada en la propia Diputación. Por mi parte, nada más. Volver a reiterarme en el agradecimiento a Plena Inclusión y a PAME por seguir colaborando con la Diputación. Es un placer trabajar con estas dos entidades, abiertos a seguir colaborando, porque juntos somos más fuertes, como he dicho antes, y iremos en la dirección adecuada en materia de la eliminación continua y diaria de esas desigualdades que nos estamos encontrando día a día en nuestro municipio. Le paso la palabra a Jesús, por ejemplo, a Jesús Gumiel, presidente de APAMES. Sí, bien, bueno, pues para mí es un placer participar nuevamente en una segunda edición del plan y que vuelva a la Diputación a hacer lo que hizo antes, preguntarnos en qué puede destinar los recursos. Y eso es lo mejor que puede hacer una institución pública, preguntar a las entidades, porque nosotros a la vez le preguntamos a las personas con discapacidad de los municipios. Y si en un primer momento nos dijeron que lo importante eran los bucles, las grúas hidráulicas y los juegos para todos en los espacios infantiles, como se ha demostrado que así han pedido los alcaldes y alcaldesas, que se sume a estos 3 elementos la llamada de asistencia para los aseos y el punto de información accesible con bucle portátil que se incorpora nuevamente para este segundo plan. Bueno, pues eso garantizamos que va a ser muy utilizado, que va a permitir que donde esté instalado haya personas que puedan desenvolverse como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, animar a otras instituciones públicas a que sigan el ejemplo de Diputación, que pregunten antes dónde hay que destinar los recursos, porque nosotros encantados se lo vamos a decir, y con eso al final la ciudadanía va a saber que los recursos que manejan las instituciones públicas están destinados realmente a ellos. Por lo tanto, satisfacción y agradecimiento y a seguir colaborando. Sí, perdón. Bueno, yo antes de comenzar, pues,
Lo único que quiero hacer es un agradecimiento. Nosotros, en principio, a primeros de año nos reunimos con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Les pusimos la necesidad que había de incorporar al primer plan de accesibilidad que conocíamos de la Diputación de Badajoz elementos que tuvieran que ver con la accesibilidad cognitiva. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Dirán ustedes, pues es una parte de la accesibilidad universal que hasta ahora era la gran desconocida. Igual que nadie pone en duda que haya un ascensor, una rampa, un bucle magnético, o como hemos tenido hoy en el acto anterior, una persona que interpreta lengua de signos para personas sordas. La accesibilidad cognitiva es la gran desconocida, poder entender el entorno y la lectura fácil como un elemento de comunicación y de información es una gran desconocida que hasta ahora, hasta marzo del 2022, no se ha incorporado a la Ley General de Discapacidad y que va a ser exigida en los próximos años en todo nuestro sistema jurídico español. ¿En qué consiste la accesibilidad cognitiva o qué medios hemos propuesto nosotros en este segundo plan? Hablamos con el diputado Francisco Farrona y con José Carlos Cobos, director del área de fomento, una vez que el presidente de la Diputación de Badajoz se mostró sensible a estos aspectos, que ya lo conocemos nosotros de otros años por su trayectoria comprometido con la accesibilidad universal. Estudiamos con ellos qué elementos podían ser susceptibles de incorporar en este plan y también asesoramos nosotros desde Plena Inclusión en dos cuestiones: señalética para casas de la cultura o servicios culturales que tengan la mayoría de los o que tiene la mayoría de los ayuntamientos de Badajoz, y señalética para piscinas. Consiste en unos elementos de señales y puntos de información que se amparan en el Decreto 135/2018, concretamente en el artículo 15 sobre medios de comunicación no interactiva, de rotulación el 19 y en normas SUNE validadas a nivel europeo. En esos dos aspectos hay una serie de señaléticas que se van a instalar en los ayuntamientos que lo soliciten, que contendrán pues, entrada accesible, puntos de venta, información, acceso accesible, etcétera, etcétera, y todo irá, como había explicado José Carlos Cobo anteriormente, serán placas de aluminio tipo sándwich colocadas en las ubicaciones designadas con todos sus accesorios, tales como postes, tornillería, cuelgue, etcétera, etcétera. Se le dará hecho a los ayuntamientos que elijan estos conjuntos, estos packs de señalética, y lo que animamos desde aquí, nosotros desde Plena Inclusión, es a que sean elementos que los elijan, porque la accesibilidad cognitiva está demostrada que afecta no solo a personas con discapacidad intelectual, que desde Plena Inclusión y en Extremadura afecta a una gran población, sino que afecta a más del 30% de la población, personas mayores, inmigrantes, personas con problemas de lectoescritura o con analfabetismo funcional. El pack de señalética, allá donde se instale, va a permitir no solo a ese 30%, sino a toda la población ubicarse y encontrar los servicios de piscina y de servicios culturales de manera mucho más sencilla. Todos tenemos la experiencia de que entramos en un edificio y a lo mejor no sabemos ubicar en un ayuntamiento, por ejemplo, en una piscina, los aseos, algún otro servicio, en el caso de casas de cultura, las salas de exposiciones, el salón de actos, información, etcétera, etcétera. Con este pack va a ser mucho más sencillo para todos, no solo para las personas con discapacidad o que tengan algún problema de accesibilidad. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Pues nada, muchísimas gracias.